Bien, buenos días. Em, Vamos a trabajar hoy, em, continuar un poco con los problemas que habíamos estado trabajando y dando alguna explicación de las herramientas matemáticas que cada uno de esos problemas eh, vamos trabajando, o vayan apareciendo, mejor dicho. Em, la vez pasada habíamos estado hablando un poquito de que íbamos a trabajar con los números racionales para poder operar después con los números reales. O sea, ¿dónde estamos, dónde estamos nosotros situados? Estamos haciendo una revisión general de los números racionales que nos va a servir para abordar el campo de los reales. Decíamos que estamos trabajando en este escenario de los números racionales para pasar al de los números reales. Y que en cada uno de esos escenarios, estos números se presentaban situaciones, diálogos, donde nosotros teníamos que ir entendiendo los problemas que resolvíamos y también qué nos están queriendo decir esos diálogos, esas imágenes, que esto va a ser progresivo, vamos a ir entendiendo cada vez más, hasta llegar a trabajar bien con el campo de los números reales, que es el objetivo, el primer objetivo, digamos, en tercero. Voy a regresar un poco a lo que es los números racionales y recordemos que los números racionales engloba, incluye lo que son las fracciones, los enteros, los decimales. Como pueden ver, podemos medir con ciertas limitaciones, hay que aclararlo. Habíamos trabajado la vez pasada un par de problemas donde eh, utilizamos este recurso de las fracciones equivalentes. Por eso dicen estos números que parecen distintos, valemos lo mismo, dice, somos lo mismo. El uso de las fracciones también me permite abordar porcentajes como una fracción equivalente. Ahí vamos a aclarar algo también. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, la que tiene denominador 100, el numerador de esa fracción va a ser el porcentaje. Ahí hay que hacer una aclaración porque a veces vamos a utilizar en ese porcentaje un numerador que no es entero, y lo cual no sería una fracción. Entonces estaríamos haciendo una extensión de ese concepto, ¿no? De que es una fracción equivalente con denominador 100, el porcentaje. Eso hay que aclararlo. También el uso de los decimales y cálculos. Retomemos un poquito lo de la clase anterior, donde habíamos estado trabajando con una serie de problemas, el del robot, dos robots que se desplazaban en la recta numérica. Recordemos que un número es un punto en la recta, y este punto se iba desplazando, y cada robot tenía unos pasos distintos, pero coincidían en algunos. Ahí teníamos que ver el tema de las fracciones equivalentes. Aparecía. Bien. Después vimos este problema de razonamiento numérico, pensamiento numérico, decíamos la vez pasada, cómo a través de un resultado dado, ¿sí?, de convertir fracciones a decimales, poder obtener otro, utilizando el resultado anterior. Podría haberlo hecho de otra manera, pero en este caso lo hicimos razonando a través de del resultado anterior. Por último, la vez pasada vimos este tipo de problema donde había una figura inscripta dentro de otra, de un cuadrado, ¿bien? Y queríamos saber qué fracción o qué porcentaje ocupaba de la otra. Y aquí habíamos trabajado subdividiendo la figura en
como si fuera un rompecabezas, haciendo algunos movimientos y llegábamos a un resultado bastante sencillo de por sí. Y contaba el espacio que ocupaba, la superficie, mejor dicho, la superficie que ocupa lo que está pintado en verde en relación con todo el cuadrado. 6/9, utilizamos ahí el recurso de fracción equivalente, 2/3, o sea, las 2/3 partes. Además, después buscamos el porcentaje, o sea, ahí donde decíamos, buscamos el numerador de esta fracción equivalente con denominador 100, que en este caso nos da un decimal. Es decir, que esta fracción equivalente de denominador 100 al número que antes obtuve, es un número decimal. No sería una fracción en el sentido estricto poner un decimal con un entero. La fracción irreducible es 2/3. Pero ese número, 66,7, que ahí está redondeado, es lo que comúnmente usamos como porcentaje. En resumen, para que podamos avanzar ya con lo de hoy, un porcentaje es encontrar ese numerador, que puede o no ser entero, haciendo esa aclaración. Ahí habíamos quedado, bien, desde la clase anterior. Vamos a avanzar con esa secuencia de problemas que habíamos anticipado ya de las clases anteriores. Esta era otra manera de resolverlo, utilizando áreas del cuadrado, del triángulo, y llega a un mismo resultado. Y esto sí es lo que nos ocupa hoy, lo que nos vamos a ocupar hoy. Este problema dice, ¿cuántos enteros hay entre menos 8/5 y 2/3? Lo primero que, bueno, a mí se me viene a la cabeza es la recta numérica. Y hay que aclarar algunas cosas previamente, que si bien seguro ya las sabemos, algo nos vamos a acordar, es importante ponerlo en relieve ahora, ¿bien? Ya que estamos hablando de los números racionales y ya casi entrando a los reales, es de mucha importancia tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de números reales, nos vamos ya a permitir hablar de reales ya en este momento, todo número va a ocupar un punto de la recta y viceversa. ¿Qué me está diciendo esto? Que todo punto de la recta es un número. Hablando de los reales, esto no podríamos decir esa palabra viceversa en el campo ni de los racionales ni de los enteros, porque no todo punto de la recta es entero racional, pero sí lo es real. Esto es de mucha importancia, porque son los números reales los que completan la recta. Recién. Eso es muy importante. Ahí tiene continuidad la recta. Y eso me permite, nosotros lo vamos a ver ahora en tercero, estudiar cómo varía una variable real. Parece redundante, pero cómo se mueve un punto en la recta, dicho en otras palabras. Por ejemplo, el velocímetro de un automóvil, cuando va de 0 a 100, tiene que pasar por todos los números reales entre 0 y 100, no va pegando saltos. Ahí tenemos cómo varía una variable real. Con esto no quiero decir que todas las variables sean reales, no. Hay variables que son discretas, como vamos a ver en estadística, por ejemplo. Pero sí es importante estudiar la recta real, el comportamiento de estos números, y esto es lo primero. Todo punto es un número y viceversa. Y no hay espacios vacíos en la recta real. Recién acá podemos decir eso. Anteriormente decíamos un número entero ocupa un lugar en la recta, pero dejaba espacios vacíos. Eso quiero que lo vayan viendo y entendiendo, es de mucha importancia. Porque después vamos a ver cómo una variable se relaciona con otra a través de funciones, a través de ecuaciones, y eso hay que tenerlo muy clarito. ¿Sí? La segunda propiedad que aparece acá, entre dos puntos, por más próximos que se encuentren, siempre va a haber otra, siempre hay otra. A veces esto parece antiintuitivo, parece que
porque decimos si le agrego decimales, pero esto es de mucha importancia también, ¿sí? Tiene que ver con lo anterior, si se dan cuenta, la recta es continua. La otra propiedad que aparece ahí, no quiero demorarme mucho en esto, pero sí quiero que quede claro, porque tiene que ver con el problema que estamos por resolver y con lo anterior a su vez. Los números crecen de izquierda a derecha, dice, o sea que la recta real avanza hacia la derecha. Ahí puedo definir mayor, menor o igual. Bien. Por último dice, el orden es transitivo y aparecen unas letras que mayor... A ver, para que entendamos esto voy a decir que A, B y C son personas y estamos comparando las edades. A es menor que B, me está diciendo ahí A es menor que B y B es menor a C. Entonces, A es menor a C. Eso es la propiedad transitiva, o sea, si hay tres elementos que se están comparando, vamos a ver que ese orden es transitivo. ¿Sí? Estas propiedades que están acá mencionadas me permiten estudiar el comportamiento de los puntos en la recta, ordenarlos y a partir de ello definir operaciones y estudiar sus propiedades. Por eso es importante. ¿Bien? Y esto tiene, acá son, entre comillas, verdades muy de baja jerarquía lógica, son muy, capaz que ustedes dirán, esto es muy obvio, pero así trabaja la matemática, chicos. A partir de estas verdades de baja jerarquía, puedo ir construyendo sistemas de ideas más avanzadas, vamos deduciendo en otro nivel otras propiedades que después se demostrarán, se aplicarán, ¿bien? Por eso es importante estos pequeños puntos y para entender la recta y cómo varía una variable real. Ese es el objetivo. Y de hecho, eh, los números, me está preguntando, volvemos al problema, entre dos números racionales todavía estoy hablando, menos 8 quintos y 2 tercios, y me pregunta cuántos enteros hay comprendidos. La pregunta podría haber sido al revés, entre dos enteros y pongo cuántas fracciones de denominador tanto hay. De hecho, en la guía de actividades ustedes van a ver que hay problemas parecidos a los que yo estoy planteando acá, o que tienen que ver con estas herramientas que estamos desarrollando. Ahí está el desafío en ustedes, en poderlo llevar y resolver. Bien, vamos a avanzar un poco más ya en la resolución. Vuelvo a repetir, ¿cuántos números hay entre menos 8 quintos y 2 tercios? Ya sabemos que entre dos números, por más cerquitas que estén, siempre hay otro. A menos que esos dos números sean iguales, o sea el mismo punto. También habría que ver eso. Uno es negativo y el otro es positivo. También hay que ver que en algún momento, si se anticipan a la pregunta, tendrá que pasar por cero. ¿Y por qué tendrá que pasar por cero? Para cumplir todo lo que estamos diciendo, es transitivo, crecen de izquierda a derecha, entre dos puntos siempre hay otro, o sea que seguro que está atrapado el cero ahí en el medio, o sea que ya puedo responder aquí sin haber hecho nada, solamente analizando las propiedades que están ahí, que el cero está atrapado ahí. Cero va a ser una respuesta, habría que ver si hay otras. Y también este problema, de nuevo, como dijimos la vez pasada, va a abrir las posibilidades a que resuelva de diferentes formas, chicos. Ustedes tienen esa posibilidad y es más, la tienen que aprovechar, hacer de diferentes formas. De hecho, yo voy a mostrar dos caminos ahora, pero podría haber más. O si alguien lo quiere hacer de forma diferente, está bien mientras cumpla las propiedades que están acá en pantalla y, eh, y sea lícito matemáticamente, lo podemos hacer. Es válido. ¿Bien? Bueno, voy a avanzar hacia la primera forma de resolverlo. Y fíjense que aquí no elegí la recta. Yo pensé la recta, pero lo voy a hacer con fracciones equivalentes.
ya sea utilizando el concepto que vimos en los problemas anteriores. Y fíjense que lo primero que se hizo aquí fue buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, a 8 quintos, que es negativo, y a 2 tercios. ¿Y cómo busqué esos denominadores? Buscando un común denominador, el 15, que es un múltiplo común de 5 y de 3. Podría haber elegido el 30, el 45, el 60, el 675, cualquier múltiplo común de 5 y 3. Pero, por supuesto, uno siempre busca el camino más económico, el que me ahorre tiempo y energía, está bien. Yo sé que puedo elegir cualquier múltiplo común, pero elegí el 15, que es el menor de todos los múltiplos comunes. Elegí el menor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo obtengo una fracción equivalente? Ya sé que es denominador 15, puede ser simplificando o amplificando. En este caso, amplificando. Es decir, al 8 lo multipliqué por 3, me da 24, lo mismo hago con el denominador. Paso al 2 tercios, lo quiero convertir en 15, recuerden, no pierdan ese objetivo. 3 por 5 y 2 por 5. Tenemos las fracciones equivalentes y voy a buscar en esta secuencia, que ya estoy acá en el renglón de abajo, todas las fracciones con denominador 15 que aparezcan entre el menos 24 y el 8 positivo. Ahí está todo el recorrido. Bien. Y algunos de ustedes me podrán decir, pero esto es muy trabajoso, o yo no lo veo así, pero analicemos por ahora y después vemos otras posibilidades, ya lo dije. Y acá están en rojo dos fracciones, los que llamamos aparentes. ¿Por qué? Porque en realidad son enteros, y es lo que buscamos en el enunciado, no sé si se dan cuenta ahí. 15, 15 es 1, abajo está separado, y el 0 sobre 15 es 0, que ya lo habíamos anticipado. 0 iba a ser un resultado, porque para pasar la variable, para pasar de negativo a positivo, tiene que pasar por 0 alguna vez. Ya lo sabíamos. Y si ustedes se fijan, no va a haber otro entero entre 8 quintos y 2 tercios. No lo va a haber. Esta sería una forma de resolverlo el problema. Ahora sí, voy a ir a la recta numérica. Voy a ir a la recta numérica y lo vamos a analizar un poquito ya desde el punto de vista geométrico. Voy a... Disculpen un segundito, quiero... bajar. Bien. Fíjense, ahí está el 2 tercios, 1, va a estar el 0 y el menos 1. Y está el 8 quintos, y ahí está el 0 y el menos 1 dentro de ese intervalo donde están los números, que es lo que se quería mostrar. Disculpen, vuelvo a la pantalla completa. Es decir, que en la recta numérica, sabiendo representar los números, acá fíjense que 2 tercios debería estar acá. Ya lo vamos a corregir eso. Pero menos 1 y 0 están dentro del intervalo, que son los mismos resultados que obtuvimos por la otra forma de resolución. Bien, inclusive podríamos haber puesto decimales, porque 8 quintos es 1,6 y 2 tercios es 0,66, por eso digo, debería haber estado acá el punto. Y ahí vemos que 0 y menos 1 están dentro de ese intervalo. Sería otra posibilidad. Bien, este problema es pura aplicación de esas propiedades de cómo se ordenan los puntos en una recta.
Cuando decimos punto ya sabemos que es lo mismo que decir el número. Número y punto tienen esa correspondencia en la recta. Y la vez pasada yo les decía, podemos pensar, viéndolo desde el punto de vista geométrico, haciendo una interpretación de cómo se comportan esos números en la recta, o independientemente de ellos, como en el procedimiento anterior, trabajamos con el lenguaje numérico y prescindimos de la recta. Fíjense que son dos formas de resolver lo mismo, y están bien, son válidas, quiero decir. Podremos haber trabajado con decimales, también podría haberlo llevado a este problema a otros contextos, por ejemplo, a la velocidad, la posición de un punto, podría ser una carga eléctrica dentro de una recta, de un campo magnético, podría haberlo llevado a otras situaciones. En este caso, hemos trabajado con dos números racionales y ver qué enteros están en eso. También podría haber sido este problema, como dije ya recién, al revés, dado enteros, ¿cuántas fracciones de denominador 15 hay dentro de eso? Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto y sean capaces de resolver ese tipo de situación. Bien, ese sería el problema. Chicos, acá hay que corregir este punto, ¿sí? Eso quiero que lo aclaro, que no se propague un error acá. Bien. Voy a pasar al siguiente. Este tiene que ver también con números decimales y fracciones, que son los números racionales, que es lo que venimos trabajando en estos problemas. También quiero aclararles que estos problemas, el otro día creo que lo dije, muchos de estos problemas están sacados de las evaluaciones nacionales que se toman. Y esos resultados, de la interpretación de esos resultados, a veces arrojan cosas que tenemos que dar cuenta nosotros los profes, qué no estamos pudiendo resolver o qué no se está pudiendo ver en la clase de matemáticas. Y operar con números, un número racional tiene diferentes formatos. Sabemos que dijimos que, como veíamos en la imagen, cuando decían que eran los números quebrados. A ver, voy a salir un poquito de esto. Dame un poco de paciencia aquí. Pido nuevamente disculpas. A ver. Cuando hablamos de los números racionales, ¿ven? Quiero volver a esta imagen. Acá principalmente tenemos una forma de expresar un número racional como decimal, ¿sí? O como una fracción propia, propia, perdón, acá, o impropia. O un porcentaje como un caso particular también, o una representación gráfica, o como un punto en una recta numérica. Todas esas son expresiones de un mismo número, del mismo número racional. Y eso es importante poderlo entender ahora, ¿no? Y que lo puedan, cuando necesiten una forma, pasarlo a otra, resolverlo, mirarlo en una recta, volver, responder la pregunta, resolver el problema. Eso es lo importante, que logremos ese nivel de comprensión. Ahora sí, vuelvo al problema. Quería aclarar eso para ahora. Bien. Este problema que está sacado de esas evaluaciones, como decía, tiene que ver con jugar con esos formatos que tiene un número racional. Y ahí es donde tenemos que nosotros echar mano a las propiedades de las operaciones. Bien. A ver, por ejemplo, dice, es cierto que 2 por 10 a la menos 8, un exponente negativo, como dato importante de esta situación, es igual a 0,00. Habría que ver cómo se lee este número. Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, y así se van nombrando los decimales. Sería una buena pregunta. Y fíjense que acá vamos transformando.
lo hice de atrás para adelante el problema. Eso también es importante, pensar regresivamente o resolverlo de las dos partes de la igualdad y ver que me da lo mismo, ayudarme de la calculadora, todo eso es válido, ¿eh? Fíjense aquí, acá tenemos una 0,246, tenemos después de la coma 8 lugares. Si recordamos que 8 dividido, y acá ponemos la cantidad de 0, los lugares después de la coma, que son 8, puedo expresar este número como una potencia de base 10. De nuevo, a ver, hemos expresado este decimal como una división del número 8 dividido en la unidad seguida de tantos ceros como lugares haya después de la coma. Si ustedes se fijan, ese es el procedimiento para pasar de decimal a fracción. Esto creo que lo repasamos en esas pocas clases que tuvimos al inicio de clases. Y si no, bueno, en el material, también eso quiero recordarles, el material de estudio, es importante que lo lean, que vean los ejemplos, que analicen y complementemos el trabajo con lo que yo les puedo ir explicando ahora a través de estos problemas. Es muy importante que hagan eso y vayan resolviendo las tareas, enviándome, que de hecho voy recibiendo buenos trabajos, eso es importante. También hay gente que me falta, cada uno sabe. Vayan enviando, ¿bien? Acá, un 1,80 es 10 elevado a la 8, y sabemos también que un exponente negativo se invierte la base, o al revés, fíjense que si está en el denominador, pasa al numerador con el exponente cambiado de signo. O sea, puede usar esa propiedad regresivamente. La igualdad es simétrica, o sea, puedo ir y volver en este renglón hacia la expresión que yo quiera obtener o que me convenga en ese momento. En este caso voy de izquierda a derecha y aquí llegamos a la igualdad. Aquí va un 2, chicos. Bueno, parece que cuando se pasó en la computadora ya, bueno, ahí va un 2, ¿saben? O ahí va un 8, ninguna de las dos. A ver. Bien. Bueno, 8. Perdón. Ahora está en 8. Bien. 8 por 10 a la menos 8. Este tipo de cambio de formatos nos va a permitir, por ejemplo, operar con expresiones que a veces son, a ver, incómodas para operar con una calculadora o en el papel así mismo. Y a veces sucede, por ejemplo, en ciencias naturales con números que son o extremadamente pequeños o extremadamente grandes. Si queremos medir el peso de un átomo, sería una cantidad de ceros después de la coma impresionante. O en el ejemplo que sigue acá en segundo lugar, es un número extremadamente grande. Este es un estudio que se hizo sobre la cantidad de neuronas en promedio que tiene el cerebro humano, y son miles de millones. Y se descompone ahí el número, acá, como 8,6 por la unidad seguida de tantos ceros hasta donde está la coma. Es el mismo proceso que el anterior, pero fíjense que acá la coma va desplazándose hacia la izquierda y en el caso anterior hacia la derecha. Este es un número muy pequeño en valor absoluto y este es un número muy grande en valor absoluto. El valor absoluto de un número es la cantidad. Bien, y es positivo, o sea, se tiene en cuenta mejor dicho, es no negativo. Sería lo más propio de decir. Fíjense que acá el 10.000 millones, son 10 ceros, lo expreso como una potencia de base 10, contando los lugares. Lo mismo que hice en el denominador del ejemplo anterior. ¿Bien? Bueno, este
esta pequeña situación no tiene más pretensión que lo que acabamos de ver, o sea, transformar un formato de un número muy pequeño o muy grande como un número con una potencia de base 10. Es lo que comúnmente aparece en el libro de notación científica, ¿bien? Y se utiliza casi siempre para cantidades muy grandes o muy pequeñas, ¿bien? Es más, si ustedes ponen números muy grandes o muy pequeños en la calculadora, cuando en la pantalla, en la mantisa de la calculadora, no van a entrar la cantidad de dígitos, ¿sí? La calculadora automáticamente lo va a pasar a notación científica. Ustedes tienen que saberlo leer y entender que está diciendo lo mismo, ¿sí? Ir y volver de las dos expresiones, de este número grande a la notación científica y viceversa. Estamos hablando de lo mismo, ¿bien? Bueno, este problema es sintético, pero hay que trabajar eso. Avancemos un paso más. Este está relacionado con el anterior al anterior, el que dejamos en la última clase. Y tiene que ver con porcentajes, con figuras y con fracciones. Recuerden que decíamos que podemos pensar con los números, pero también podemos interpretar con las figuras. Eso siempre vamos a estar volviendo sobre eso. Y acá también con el uso de los porcentajes. A ver, nos concentramos en la pregunta y dice que dentro de un rectángulo se recortan triángulos. Y dice, ¿qué fracción del rectángulo tienen los triángulos verdes? ¿Sí? Nos concentremos en yo puedo ir cortando triángulos verdes. Y después hace otra pregunta, ¿cuál va a ser el triángulo verde que puedo obtener del mismo rectángulo, el más grande que puedo obtener? Bien. Vamos con la primera pregunta. Aquí he usado este segmento, es donde eso lo pude ir desplazando. Yo al problema lo pensé como ir doblando el papel, cortándolo, ¿sí? La idea es casi sin hacer cálculo, la idea es eso. Después podré hacer áreas, fórmulas de áreas y perímetros, no, de áreas, o poder hacer suma, multiplicación de fracciones y llegar a los resultados. Pero la idea acá es casi sin hacer cálculo, ¿bien? Vamos a tratar de pensarlo juntos, ¿bien? A ver, corte por el medio, tenemos acá un triángulo isósceles, se ve por la simetría que tiene, y todo el rectángulo es el 100%, partamos de esa idea. Corto por la mitad, cada diagonal de esa mitad divide a esos dos rectángulos por la mitad, porque si yo lo pliego o lo superpongo me da igual, es decir, que cada una de estas regiones tiene que ser el 25%, o sea, queda probado eso, ¿bien? Si volvemos al problema a ver, quiero que hagamos esta explicación, aquí hemos utilizado ese recurso. Cuando probamos que la parte pintado en verde era el 66,7%, utilizamos este recurso de cortar y mover partes de ese rompecabezas. Acá decíamos una rotación a 90 grados y una simetría axial, o sea, como un espejo. Con dos movimientos, sin salirme del plano, hemos probado que 6 unidades de área lo pintado y 3 unidades de área lo que no estaba pintado. En resumen, 6/9 respecto al total. En el problema que estamos ahora, lo mismo. Se quiere emplear ese recurso. A ver. Disculpen, chicos, que vaya y vuelva, pero necesito que veamos, nos detengamos en esas cosas. Cortamos por la mitad y este plegado por la diagonal son iguales, o sea que estamos viendo que la parte verde ocupa un 50% del rectángulo. Y fíjense que casi no hice ningún cálculo, solo sé que todo es 100% y que las mitades que voy cortando va a ser, en este caso la mitad de la mitad es 25. Bien,
Una pregunta que nos va a llevar inmediatamente a las otras figuras, que a propósito a algunos no les puse resultados, es qué sucedería si el triángulo no era isósceles, o si hay más de un triángulo, ¿sí? Por eso dice, se recortan triángulos de un papel rectangular, en plural dice la pregunta. El caso más simple es 50 y 50 por la diagonal. ¿Bien? Y ahora, en esta figura de la inferior derecha, he desplazado el vértice del triángulo, si bien está invertida la imagen, y fíjense acá también cómo lo pensé, a ver, ¿qué quiero que se vea acá? He cortado justo en el vértice, me quedan dos rectángulos, vuelvo a cortar por la mitad, por la diagonal, o sea, acá solamente he probado que estos son iguales. Podría haber sido 30, 30, 60, 20, 20. El número este podría variar, de hecho va a variar, si voy moviendo este punto. ¿Bien? Podríamos poner un deslizador en un GeoGebra y moverlo, y poner que me vaya poniendo los resultados, y voy a ver que los resultados estos van a conservar dos cosas, eso es lo importante, que estas dos partes son iguales y que la suma de todo es 100. Eso es lo que importa. Por más que se mueva este punto, siempre y cuando, por supuesto, el triángulo verde esté inscripto, o sea, esté atrapado dentro del rectángulo azul. Eso se tiene que cumplir para que dé 100. ¿Me explico? Ahora, este caso es un poco más trabajoso, digamos, pero también lo vuelvo a cortar por el vértice y aplicando el mismo razonamiento, voy a llegar también que la suma de las partes, ¿sí?, van a llegar a 50. Fíjense, acá suma 50 el triángulo verde, 50%, 50%, y podría hacer 3 triángulos, 4 triángulos. Ahora la pregunta importante acá y que quiero que se den cuenta, y la voy a dejar medio abierta la pregunta, no se las voy a decir. En la próxima clase lo voy a retomar, por supuesto. ¿En qué situación da 50? ¿Por qué me da 50? Dicho de otra forma la pregunta. ¿Por qué me da 50 si voy cortando dos triángulos, muevo el vértice? Acá vendría a ser el caso extremo en que este vértice llega al extremo izquierdo, sería este caso. ¿Bien? Y es lo mismo que este, pero invertido. ¿Pero por qué me da 50, 50, 50, 50? Y este no. Vamos a ver por qué no da. Y ahí quiero que se den cuenta por qué no y por qué sí conserva el 50%. Y si esa va a ser la mayor área posible del triángulo que puedo cortar dentro de ese rectángulo. Esas son las dos preguntas que quiero que lo entiendan. Y fíjense que estamos pensando números utilizando recursos geométricos. Eso no nos vamos a cansar de ver esto, ¿sí? Siempre va a estar apareciendo, es importante. A ver, vuelvo para que nos ubiquemos en la pregunta, el de la derecha, superior derecho, este vamos a ver que no da el 50% este triángulo verde. Bien. ¿Y cómo se resolvió aquí? El rectángulo es el 100% y le resté los tres triángulos que están en las esquinas. Medio parecido a la segunda forma que resolvimos el problema de la vez pasada. A ver. Y dice, bueno, el área del rectángulo es base por altura. Cualquiera sea la medida de B por A, eso lo vamos a conservar, porque los rectángulos que están en la imagen anterior son iguales. B por A va a dar el mismo resultado. Podrían hacer el problema poniéndole valores ustedes, y lo van a poder resolver también. Pero acá he tratado de hacer este proceso es un poquito más avanzado, donde vamos a utilizar fracciones, letras. Este va a requerir un poquito más de trabajo, ¿no? A ver, el triángulo 1 del vértice inferior derecho, siempre el área de un triángulo es la mitad de la base por la altura.
A ver. Bien. Entonces, un medio de la base por la altura, y voy a explicar uno, chicos. Después voy a volver sobre esto, no quiero ser... Estamos calculando del vértice inferior derecho, el triángulo que está acá, para irlo cerrando este problema. Quiero que entendamos las preguntas, cómo se hizo, y después lo vamos a retomar la clase que viene, pero quiero que lo entiendan. Tiene 1/3 de la altura. La base es la misma. ¿Sí? Entonces, cuando voy a la fórmula es 1/2 de la base, que es la misma, y 1/3 de la altura. Resolviendo por fracciones, tenemos 1/6 de B por A, que es el área A del rectángulo. Es 1/6 de A. Si pensamos en porcentaje, 1/6 del área A, que es el 100%, ¿sí? Es un 16,6%. Ya podríamos irle poniendo números. Razonando de la misma forma, obtenemos el triángulo 2 y el triángulo 3. ¿Sí? Uno da 1/6, el segundo, y el tercero, azul, es 1/4. Después sumo las fracciones y me queda que es 7/12. Eso llevado a porcentaje, 7 por 100 sobre 12 da el 58,3. Ya no es este triángulo verde el 50%. Y la pregunta acá de interés es, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no me da el 50%? Y eso me interesa que lo sepan. Y que utilicen estos recursos de cortar por la mitad, diagonal divide en dos partes un rectángulo. Estamos hablando de un rectángulo, ¿no? Y si hay más de un triángulo, repito el proceso. En estos 4 casos que estoy indicando acá, daba el 50%. ¿Pero por qué este no? Eso es una pregunta a modo de tarea que les va a quedar para ustedes. ¿Bien? Y ahí estamos pensando numéricamente y estamos interpretando también con lo geométrico. Y esa relación siempre va a aparecer. ¿Bien? Bien, queda esa pregunta. Por último, ya para ir cerrando, el último problema que había elegido para los racionales también tiene que ver con potencia. También está tomado de esas evaluaciones. Y acá aparecen en juego lo que son las propiedades. Siempre estamos, eh, voy a decir, insistiendo, pero son importantes las propiedades porque en tercer año vamos a trabajar mucho con el lenguaje algebraico y cuando trabajemos, operemos con letras, son tan importantes y si la podemos interpretar y ver bien acá en la parte numérica, en el lenguaje numérico y verlo con figuras, nos va a ser más fácil avanzar sobre el lenguaje algebraico, que es muy importante eso, ¿eh? Bien, ya voy a ir cerrando. Miren, tenemos 3 números racionales, me dice que lo escriba en forma equivalente en algo más sencillo. O sea que me está diciendo, en otras palabras, que aplique propiedades. A ver, tenemos 1/3 a la séptima potencia, 0,5, 12. Y fíjense que acá, bueno, en este no hice nada, 0,5 es 1/2. 12 es 3 por 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12. A veces estamos tan acostumbrados a resolver en este sentido, de 3 por 2 al cuadrado y llevarlo a 12, que nos cuesta a veces pensarlo al revés. No, también tenemos que pensar reversiblemente. Eso también es razonamiento numérico. Es un recurso más. ¿Sí? Propiedad distributiva de la potencia. El exponente se puede distribuir en la fracción. Este lo bajo. Y aquí tenemos propiedad distributiva respecto a la multiplicación. 3 a la 7, multiplico los exponentes. ¿Sí? Y después puedo hacer asociativa, conmutativa. 3 a la 7, el otro 3 a la 7, séptima potencia. Y las bases 2 también las agrupo, las asocio por otro lado. A ver. Profe, disculpe que le interrumpa. Sí, Ya estamos en horario para ir iniciando la próxima clase, para que vaya cerrando. bien, bien, bien. Profe, Sí.
Disculpe que le interrumpa también, pero ¿podría revisar el chat, por favor? A ver. A ver, solo puedo ver algunos comentarios. A ver qué me quiere decir. Bueno, que básicamente algunos chicos no entendieron muy bien el tema y querían que le explicara de nuevo. Y eso. Bien, bien. Es bueno saber eso. No me queda mucho tiempo ahora, voy a retomar. Bien, vamos a retomar. Háganme llegar las preguntas puntuales que no se hayan entendido. Yo voy a ir cerrando la clase y quiero dejar algunas ideas que en claro, pero sí sé que el tema los problemas se prestan para el debate, la discusión, las preguntas de consulta, y es importante que también me lo digan. Bien. Yo el próximo encuentro, la próxima clase voy a retomar y vamos a ir con los mismos problemas similares para que podamos acceder a las preguntas que no han quedado claras ahora. ¿Está bien eso que sucede? ¿Está bien que pregunten? Eh, bien. Déjenme que yo lo vamos a dejar acá porque se me va el tiempo, pero voy a retomar estos problemas. Bien. El objetivo principal, ¿sí? El objetivo principal es, en este problema, que podamos entender que las partes de una figura son fracciones y también las podemos ver como porcentaje. Y cortando en mitades, en cuartos, y estudiando algunas propiedades características geométricas, por ejemplo, si es isósceles mitad y mitad, la diagonal de un rectángulo corta en mitades, y si voy agrupando y relacionando esas mitades, puedo llegar a resultados, a veces sin hacer ningún cálculo. Ese era un objetivo. Lo que no quita que lo haga los cálculos con áreas y medidas, inclusive le pueden poner medidas a este problema. Inténtenlo, lo vamos a retomar. Yo sé que yo sé que no estamos acostumbrados primero a pensar así. Y también sé que no es fácil la primera vuelta. Así que esto lo vamos a seguir trabajando. Y en cuanto a las potencias y las propiedades, también lo vamos a retomar, chicos, porque de hecho, como dije recién, las necesitamos para operar con letras, por ejemplo. No es lo único, pero es importante. Yo ahora voy a dejar aquí, vamos a volver al objetivo general para que no se pierda de vista lo que queremos hacer. Bien. Estudiar a estos personajes que están en esta escena, los números racionales, que son estas fracciones que le dicen números quebrados, que sirven para medir la mayoría de las cosas, todas no, que tienen diferentes formatos que tengo que pasar de uno a otro, que lo puedo visualizar en un gráfico o en la recta, y que puedo pasar de una forma a otra. Bien, eso es el objetivo, a través de muchos problemas. Bien. Yo voy a dejar ahí, voy a retomar eso de los pliegues, háganme llegar bien cuáles han sido los principales problemas que han quedado con más duda, o la pregunta que sea. Bien, háganme llegar. Recuerden que tienen la plataforma para hacer llegar las preguntas, bien. Y en cuanto al chat, déjenme decir que a veces no estoy concentrado en eso porque y voy a tener que trabajar algo con eso para poder ir viendo. Es verdad, aquí estoy un poco hablando y necesito a veces esa retroalimentación del otro lado. Ya voy a hablar con los profes que me ayuden con eso, ¿no? Así que, bueno chicos, yo tengo que dejar por ahora.
recuerden los objetivos y traten de hacer las preguntas esas que les dije. Y avancen, por favor, también con los trabajos prácticos. No hace falta que lo presenten 100%, vayan presentando las actividades que tengan y las dudas. Yo le voy a hacer la devolución. ¿Bien? Bueno, chicos, gracias por escuchar, gracias por la paciencia y bueno, sigamos trabajando. Muy bien, dejo, profe.